nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. Díganme si Dios no es misericordioso, que justo trae un refrigerio a nuestras vidas cuando lo necesitamos. Llega justo a tiempo y habla una palabra a nuestros corazones, a esos corazones dispuestos, a esos corazones hoy que no dejan que el rencor les domine, que no dejan que el odio les domine, que no dejan que ningún tipo de inconformismo, de situación, de escenario complicado o adverso que se levante pueda cambiar la imagen de Dios en ti. Dígame si Dios no es maravilloso, que hoy tenemos la oportunidad de poder estar en este lugar, que hoy tenemos la oportunidad, aquellos que están desde casa, de conectarse y poder recibir un mensaje de parte del corazón de Dios. Dígame si Dios no es maravilloso, si hoy te levantaste y puedes respirar, si hoy puedes abrazar a tus hijos, si puedes darle gracias a Dios porque tus hijos están allí. Dime si Dios no es maravilloso, que siempre que estamos prácticamente sin esperanza, Él viene de un momento a otro y nos da esperanza. Que cuando ya no queremos continuar e intentamos tirar la toalla, Él viene y nos dice: esfuérzate, anímate, sé valiente. ¿Sabe? La palabra enseña de que Jesús sabe perfectamente por cada situación que nosotros hemos pasado, porque Él vino aquí a la tierra y se hizo carne, 100% como tú y como yo. Aún siendo Dios, dice la palabra que se despojó de su naturaleza divina y se hizo como tú y como yo. Y por eso es que la palabra enseña de que Él sabe por cada situación que estamos pasando. Por eso Él nos da esperanzas. Por eso Él nos dice: hijo, hija, en el mundo sufriréis aflicciones, pero estén tranquilos, estén confiados, porque yo he vencido al mundo. Les he dado la victoria. Amén. Así que hoy el mensaje tiene que ver con hacer eso que Dios está esperando que hagamos. Eso que es absolutamente necesario en nuestras vidas y que por alguna manera nosotros lo hemos dejado de lado. Queremos imitar grandes hombres de fe. Grandes hombres de fe que relata la Biblia en Hebreos 11, donde nos asombran quizás todo lo que estos personajes hicieron y todo lo que Dios hizo por medio de ellos. Y a veces lo leemos y decimos: pero es que es tan grande lo que Dios hizo con esta persona, es tan poderoso lo que Dios hizo con esta persona, que no creo que Dios lo haga conmigo. Yo sé que tú has podido pensar así alguna vez, ¿cierto? Cuando lees la historia de Moisés, cuando lees la historia de David, cuando lees la historia de Salomón, cuando lees la historia de Elías, de Eliseo, y tú ves lo asombroso, la forma tan espectacular con la cual Dios los usó y la manifestación del poder de Dios por medio de ellos, tú dices: pero es que es tan tremendo lo que Dios hizo con ellos que quizás conmigo no lo va a hacer. Y sabes, ellos tenían una característica: fueron usados por Dios porque hicieron algo en particular. Y Dios quiere que tú hagas eso también. Y hoy nos quiere enseñar sobre eso. Por ejemplo, 2 Samuel 12:16 dice: David oró y rogó a Dios por el niño y ayunó. En 2 de Reyes 6:17 dice: Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego, abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos y él miró. En el libro de Éxodo 32:11, la palabra dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? En el libro de Santiago capítulo 5 verso 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice la palabra: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años. En 2 de Crónicas capítulo 1, Salomón dice: y oró a Dios y pidió sabiduría al Señor.
En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, dice la palabra: Daniel oraba 3 veces por día, a pesar del edicto que había declarado el rey. En el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 6, dice: y Nehemías suplicaba a Dios en oración por el pueblo. En Génesis capítulo 20, verso 17, dice: y Abraham oró a Dios por Abimelech y Dios la sanó. En Hechos capítulo 12, verso del 5 al 17, relata una historia donde la iglesia ora por Pedro en particular, cuando él estaba preso. ¿Y sabes qué sucedió? Cayeron cadenas y nadie se dio cuenta cuando Pedro salió de la cárcel. ¿Sabe? Hay algo en común de todas las historias que te conté muy superficialmente, pero que es muy importante y que nosotros hemos desnaturalizado, y es la oración. La oración. Todos estos hombres de Dios vieron la gloria de Dios en sus vidas porque eran hombres de oración, eran hombres de comunión, eran hombres de intimidad. Conocían perfectamente el corazón de Dios y se conectaban con Dios constantemente. Si nosotros nos conectamos con Dios, cosas maravillosas van a pasar en nuestra vida. Cosas sobrenaturales van a ocurrir en nuestra vida. Cuando oramos, somos transformados por Dios. Cuando tenemos una vida de oración, es inevitable que no ocurran milagros. Cuando tenemos una vida de comunión con Dios, es inevitable que no ocurran cosas sorprendentes en nuestra vida. Es inexplicable lo que ocurre en nuestras vidas cuando tenemos una vida de oración. Cuando tenemos una vida de oración, tocamos el corazón del Padre. No tenemos que provocar absolutamente nada para que ocurran cosas. Las cosas fluyen. Las cosas se dan. ¿Por qué? Porque hemos orado. ¿Sabes por qué hay tanto pueblo de Dios cansado, angustiado, afligido, decepcionado, con ganas de no continuar más? Porque su vida de oración está en un cajón del olvido. Su vida de oración se ha convertido en rezos o súplicas sin sentido. Su vida de oración se ha convertido en un pliego de peticiones a Dios, donde estamos conformes si Dios nos da, pero donde somos inconformes si no vemos quizás nuestras oraciones respondidas, esas peticiones que hemos pedido, y que podamos tenerlas en nuestra mano. Buscamos a Dios por obligación, buscamos a Dios por lo que puede darnos, buscamos a Dios por interés, pero no buscamos a Dios por lo que Él es. No buscamos a Dios por lo que Él significa. No buscamos a Dios por agradecimiento. No buscamos a Dios porque Él es vivo, porque Él es real. Buscamos a Dios siempre para que nos solucione nuestra vida, pero no lo buscamos para que restaure nuestro corazón. Si quieres ver algo poderoso en tu vida, debes aprender en esta mañana que debes tener una vida de oración. Si yo quiero ver el poder de Dios en mi vida, debo aprender que tengo que tener una vida de oración. Una vida de comunión con Dios. Tú quieres que ocurran cosas sobrenaturales, tienes que hacer cosas diferentes en Dios. Gente luchando en sus fuerzas, trabajando en sus fuerzas, agotados, cansados. Expresiones como: es que no cambia, es que siempre es lo mismo, es que eso no va a cambiar, es que siempre me sucede lo mismo. Mira, si siempre te sucede lo mismo es porque estás y has venido haciendo lo mismo. Y la solución está en Dios. Y la hemos escuchado, ¿cierto que sí? Yo sé que tú has escuchado: mira, Dios es quien puede hacer un milagro en tu vida, ¿cierto que sí? Dios es quien puede obrar en tu vida de una forma maravillosa. Dios es el único que puede transformar a tu esposo. Dios es el único que puede transformar a tu esposa. Dios es el único que puede convertir, es experto además en convertir la crisis en oportunidades para que tú puedas avanzar y puedas crecer. Pero es en Dios.
Pues es que la palabra enseña y dice, miren, apartado de mí nada podéis hacer. Y hace poco en un devocional yo era bastante específico con ayuda del Espíritu Santo, porque creemos que ese pasaje tiene que ver con nosotros no poder hacer nada. Pero yo explicaba, yo decía, mira, no significa que tú no vas a poder hacer nada. Tú puedes hacer muchísimas cosas. El problema de hacer las cosas sin Dios es que todo lo que hagamos nos va a agotar, nos va a cansar, no se va a mantener en el tiempo, no va a dar el fruto que tiene que dar. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer. Nada. Tú puedes abrir un negocio sin Dios. Y puedes esforzarte, levantarte todos los días, desgastarte en tu negocio y hacer lo que quizás otra persona que es próspera está haciendo, y a ti no te va igual de bien. Y si te va bien, entonces no puedes disfrutar ni de trabajar ni de recoger el fruto de tu trabajo. Porque dice el libro de Eclesiastés que Dios da el disfrutar de todo lo que ha colocado en nuestras manos. Es don de Dios, dice la palabra. A Dios lo necesitamos para todo. Y para que esto ocurra, necesitamos una vida de oración. Necesitamos una vida de comunión. ¿Cómo orar? Pastor, ¿cómo debo orar? Jesús tenía un hábito cuando pisó esta tierra, y era una vida de oración. Eso era lo que Jesús hacía. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Marcos 6:46 dice, despidió a la multitud y se fue al monte a orar. En Juan 17:1 dice, en la última cena oró al Padre junto a sus discípulos. En Lucas 22:41 dice, antes del arresto oró angustiado en el Getsemaní. ¿Sabes por qué Jesús oraba? ¿Sabes por qué Jesús oraba? Porque lo necesitaba. ¿Sabes por qué nosotros debemos orar? Porque lo necesitamos. No me dejarás mentir que cuando tienes una vida de oración y disciplinas tu cuerpo y oras constantemente, cuando sales a la calle, te sientes fuerte. Puedes resistir. Sientes que aunque hayan dificultades, tu esperanza permanece, tu fe permanece. Las ganas de avanzar, de crecer están. Aunque tus ojos físicos te muestren otra cosa, tú entiendes que la vida cristiana es por medio de la fe. Y como estás tan fortalecido en el Señor, entonces lo crees todo. Crees en todo lo que el Señor te ha dicho. ¿Sabes por qué Jesús oraba? En primer lugar, porque Él disfrutaba pasar tiempos con Dios. Estar con Dios debe ser un deleite, no una obligación. Estar con Dios debe ser un disfrute, no un dolor.
Por lo menos para Dios es un disfrute. ¿Te ha pasado que cuando oras a Dios en espíritu y en verdad, se te pasa el tiempo? ¿Te ha pasado que cuando oras sientes el abrazo de Dios, de tu Padre, que a pesar de tus errores, de tus fallas, siempre te está diciendo que te ama? Es lo que hacemos poco, pero cuando lo hacemos de verdad, Él siempre está allí para nosotros. Dice la palabra que Él nos amó primero. Por eso para Él estar con nosotros es un disfrute. Cuando comprendemos su amor, estamos con Él. Entonces le pagamos con el mismo amor y disfrutamos de estar con Él. Si no aprendes a pasar tiempos con Dios, a conocer el Espíritu Santo, vas a vivir una religión solamente. Vas a pertenecer a algo en específico, o incluso vas a decir que perteneces a algo en específico, pero no vas a poder disfrutar de Él, ni Él tampoco va a poder disfrutar de ti. Dice la palabra, y hace 2 domingos la leíamos: apartados de mí, no los conozco. Yo recuerdo que en ese momento les decía, ¿cómo así si Dios lo conoce todo? Y habla la palabra de que no los reconoce como íntimos. Nunca tuvieron intimidad con Él. Aunque predicaron, aunque hablaron de Él, aunque en su nombre echaron fuera demonios, lo que Dios dirá en ese momento es: apartados de mí, no los conozco. Yo quiero que Dios me conozca. Yo quiero conocer a Dios. Tengo que aprender a disfrutar de pasar tiempos con Él. La canción que cantamos ahorita último, que estamos conectados, realmente no estaba planeada. Dice: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Nunca vas a poder disfrutar de la presencia de Dios si no entiendes que Jesús lo es todo. ¿Y sabes cuándo se prueba si Jesús lo es todo? Cuando tienes hambre, cuando tienes frío, cuando las cosas no se te dan, cuando tu esposo no cambia, cuando tu esposa no cambia, cuando las cosas no fluyen. Justo allí, Jesús tiene que ser todo. Es una forma de decirle al Señor: no me importa lo que pueda estar viviendo, tú eres todo para mí. No me importa lo que me haga falta, tú eres todo para mí. No me importa si hoy no soy feliz, tú eres todo para mí. No importa si no tengo empleo, tú eres todo para mí. No importa si hoy no puedo hacer lo que quiero, tú eres todo para mí. Cuando aprendemos a disfrutar de Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano llega a nuestras vidas. ¿Usted sabe qué ve la gente en nosotros?
ve a Dios. Ser cristiano no es ausencia de problemas. Ser cristiano no es ausencia de crisis. Ser cristiano no significa que no vas a pasar por el desierto. Ser cristiano significa que a pesar del desierto, que a pesar de la crisis, tú entiendes que si está Dios lo tienes todo. Que puedes perderlo todo, pero si está Dios, entonces no hace falta más nada. Y cuando aprendemos eso, disfrutamos de Dios. Disfrutamos de pasar tiempos con Él. Y recuerdo la historia de Job, cuando lo perdió todo. Nunca renegó de Él. A pesar de su dolor, a pesar de su frustración, a pesar de que era injusto que viviera lo que vivía. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Para Job lo más importante era Dios. Para ti y para mí lo más importante debe ser Dios. Aunque papá y mamá te dejen, aunque tu esposo te abandone, aunque tu esposa se vaya de casa, aunque tu esposa no sea lo que tú quieres y exiges, aunque tus hijos hoy quizás no estén afianzados en Dios, aunque tus finanzas hoy estén destrozadas, aunque no tengas empleo, aunque camines de un lugar a otro porque no tienes dinero para transportarte, si tienes a Dios lo tienes todo. ¿Sabes? El segundo aspecto del por qué Jesús oraba era porque Él dependía de Dios en su humanidad. En primera de Juan capítulo 4 verso 2 dice la palabra: Jesús vino en carne, se hizo carne por ti y por mí. Y Él nos dio el mayor ejemplo de tener una vida de oración. ¿Sabes qué reconocía Jesús aún siendo Dios y habiendo despojado de su naturaleza divina? Era humilde. Jesús era humilde. Y no estoy hablando de tener mucho dinero. Estoy hablando de la humildad de reconocer a Dios en todos sus caminos. La humildad de reconocer que Dios era su fuente. Que Dios era la fuente de las fuerzas que tenía, del poder que manifestaba, de la gloria que se veía. Jesús era un hombre de oración porque dependía de Dios. Entendía que la oración era el medio que le permitía llenarse de Dios. Y tú hoy tienes que entender que la oración es el medio que te permite llenarte de Dios. Entonces, por donde tú camines lleno de Dios, vas a poder ver la gloria de Dios. No solamente en tu vida, sino en las personas que tienes a tu alrededor. Tenías en tu mente un concepto de Dios, cámbialo. Dios, cámbiala. Pero ¿sabes qué tiene que pasar en realidad? Que esa persona cambie por una transformación que has tenido tú por medio de la oración y de la intimidad con Dios. Esa persona va a ser transformada siempre y cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, estés llena del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Jesús caminaba o pasaba por lugares, la presencia de Dios transformaba, hacía milagros, provocaba situaciones, pero era la presencia de Dios. Cierta mujer se acercó a Jesús y tocó su manto, ¿y qué pasó? Fue sana. Jesús estaba tan lleno de la presencia de Dios que aún sin quererlo, aún accidentalmente, todo el que le tocaba era transformado. Y Dios quiere que pase así con nosotros, que aún accidentalmente nosotros podamos ser personas que puedan transformar a otras con solo hablar, con solo caminar, con solo llegar a un lugar. La presencia de Dios tiene que hacerse manifiesta en nuestras vidas. Pueden haber brujos, hechiceros, gente que está en tu contra a nivel espiritual, que cuando tú llegas las tinieblas retroceden. ¿Sabes por qué? Porque tienes una vida de oración. Tienes una vida de oración.
La iglesia se ha acostumbrado a andar de forma natural, de caminar de forma natural, de razonarlo todo, de no utilizar la fe. Y eso es el resultado de la poca oración. La iglesia anda con miedo, anda con temores. Y ese es el resultado de la poca oración. La iglesia es emocional e impulsiva. A todo quiere decirle que sí. Y a lo que tiene que decirle que no, no le dice que no. Y eso es el resultado de la poca oración. El cuerpo de Cristo se ha debilitado por falta de oración. Jesús dependía de Dios en su humanidad. Era humilde, estaba sometido a Dios. Sometimiento, que es decir, ya no dependo de mí, dependo de Dios y dependo de lo que Dios hace en mi vida. Obediencia. La obediencia tiene que ver precisamente con escuchar la voz de Dios y colocar en práctica todo lo que el Señor nos habla y nos dice. Y fe, que tiene que ver con creerle a Dios en todo lo que Él nos dice. El tercer aspecto que permite, o el tercer aspecto que identificaba a Jesús como un hombre de oración, era que podía resistir los ataques. Jesús entendía que una vida de oración era un arma poderosa que impedía que el enemigo pudiera hacer con él lo que quisiera. Te hago una pregunta. ¿El enemigo hace contigo lo que quiere? ¿Es fácil que el enemigo toque tus finanzas? ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cómo están tus hijos hoy? ¿Cómo está tu casa hoy? ¿El enemigo ha podido tocar? ¿Ha podido entrar? La ausencia de oración abre puertas al enemigo. Mateo 26, del 40 al 41 dice: encuentra dormido a sus discípulos y hace una pregunta y le dice: ¿no han podido orar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Esta historia es maravillosa porque Jesús estaba angustiado. Jesús se sentía afligido. Jesús no quería pasar por la cruz. Jesús estaba sufriendo. Y Jesús lo que hizo es lo que debemos hacer todos. Es entender que en la oración somos fortalecidos, no para que Dios quite la prueba, no para que Dios no nos permita andar por el desierto. No, es para que Dios nos dé la fuerza de poder resistir. Jesús no oraba para no pasar la prueba. Jesús oraba para ser fortalecido en medio de la prueba. Dice la palabra: Señor, ¿no hay otra alternativa? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No hay otra forma, Señor, ok. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuántas veces hemos dicho: Señor, ¿no habrá otra manera de pasar este desierto? ¿No habrá otra forma? Porque es que es muy doloroso lo que estoy viviendo. Señor, ¿por qué no haces así con un chasquido de dedo y que la situación cambie? Tú eres todopoderoso. Y confundimos el poder de Dios y con que Dios actúe en el momento en que queremos, con un proceso que Dios define en el tiempo, donde somos formados y transformados por Él. Dios no va a adelantar el tiempo.
Dios va a permitir el tiempo que sea necesario hasta que tú entiendas que necesitas fortalecerte en oración para poder ver la gloria de Dios. ¿Saben lo que ocurre cuando somos débiles? Jesús le decía a sus discípulos: oren conmigo. Miren que lo que viene es fuerte. Lo que viene es fuerte. Oren conmigo. Y Jesús orando, Padre. Y ora y ora. Y viene Jesús y los encuentra durmiendo. Oigan, despierten. Es que no es tiempo de dormir. Es que lo que viene es fuerte. Oren conmigo. Velen conmigo. Y se apartaba. Y otra vez empezaba a llorar. Y viene y los encuentra dormidos nuevamente. Le dice: no es tiempo de estar durmiendo. Iglesia, no es tiempo de dormir. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Porque cuando no lo hacemos, la vida nos golpea duro. La palabra enseña proféticamente todo lo que ha de venir, que era lo mismo que sabía Jesús que iba a ocurrir con él, que iba a ir a la cruz. ¿Cierto? Él proféticamente lo sabía. Y él lo que estaba diciéndole a Dios era: dependo de ti porque sé lo que viene. Sé la aflicción que voy a vivir, sé el sufrimiento que voy a pasar. Y además sé que no voy a estar contigo. ¿Acaso tú no sabes lo que ha de venir? Tenemos una palabra profética que nos anuncia lo que va a venir. ¿Cierto que sí? Pestes, enfermedades, terremotos. Si los hijos se levantarán en contra de los padres, el amor de muchos se enfriará. Pero no se preocupen ni se afanen. ¿Saben por qué? Porque ese es principio de dolores. Les anuncio que es necesario que todas estas cosas acontezcan para demostrarle como señal que el fin está ¿qué? Cerca. La forma en la cual nosotros nos preparamos es en oración. Aquel que dice: estoy esperando a Cristo, es aquel que está orando, que está velando, que está deseando que su amado llegue por su iglesia. No es aquel que anda pensando en carro, en el mejor carro, en la mejor casa, en el mejor apartamento, en el mejor posición económica. No, es aquel que entiende que proféticamente la Biblia señala que este mundo pasará. Y que nuestro enfoque debe estar en lo eterno. Pastor, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que el tener comodidades es malo? ¿Que el tener dinero es malo? No, yo no te estoy diciendo eso. Lo que es malo es que solamente eso sea lo más importante para ti. Y que no entiendas que la Biblia nos habla proféticamente de lo que está por venir. Así como proféticamente Jesús sabía que iba a pasar por la cruz y por eso se fortalecía en oración. Tú no lo estás haciendo. No lo estamos haciendo como debe ser, porque creemos como cree el mundo, que todo va a mejorar. Que no nos preocupemos porque el COVID va a pasar. Pues cuando pase el COVID, llegará otra cosa, porque la Biblia lo muestra así. Cuando acabe el COVID, vendrá otra cosa. Ahora que acabe el COVID vamos a poder salir. ¿Y qué vamos a poder salir? Vamos a cine, vamos a tal cosa. Como dice un amigo mío, ¿what? El mundo nos tiene distraídos completamente. Y pensando, y razonando, y sin fe, y sin palabra profética. Intentando traer a la iglesia el mundo para poder atraer personas. Lo que tenemos que atraer es la presencia de Dios a nuestras vidas para poder atraer personas. ¿Sabes qué ocurre cuando somos débiles y no oramos? No entendemos lo que pasa.
Pedro no lo entendió. En vez de estar orando, dormía. Y como andaba durmiendo, no sabía que será justo el momento en que iban a ir por Jesús. Porque era necesario que se cumpliera la palabra, como dice el capítulo. Y cuando van por Jesús, que lo aprehenden, él saca la espada y corta la oreja de quien captura a Jesús. Si pensamos naturalmente, ¿qué decimos? ¡Bravo! Fue por Jesús porque lo iban a matar, ¿cierto? Fue por Jesús porque lo iban a matar. Bien, Pedro. Tremendo. Así es que es varón de Dios. Defendiendo al maestro, defendiendo a Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo, ¿what? ¿Qué haces, Pedro? ¿No te has dado cuenta que le he venido predicando que es necesario que muera por ustedes? ¿Que es necesario que vaya a la cruz por ustedes? ¿Que es necesario que me capturen? Y les he venido predicando y les he venido diciendo a todos, pero han estado dormidos. Y cuando les digo, oren, se duermen. Y cuando les digo, miren, esto está por venir, fortalezcanse a nivel espiritual, están dormidos. Y por eso es que cuando la crisis nos visita y hemos estado dormidos, reaccionamos mal, reaccionamos como Pedro. Y cortamos orejas a diestra y siniestra. Y hacemos daño a muchísima gente cuando no somos espirituales y somos naturales. Cuando no conocemos o no reconocemos el propósito de Dios ni a dónde Dios piensa llevarnos, le hacemos daño a todo el mundo. Andamos cortando orejas a diestra y siniestra. En cuarto lugar, la oración ayuda a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Una vida de oración da como resultado que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que haya restauración. Aunque todo esté destruido a nuestro alrededor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que haya restauración en nuestras finanzas, aunque mundialmente esté en crisis el mundo con respecto a las finanzas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios, aunque alrededor todos los jóvenes, los niños se estén perdiendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tu ministerio florezca, que tu ministerio avance, aun cuando otros ministerios no lo hacen. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tu matrimonio se mantenga en el tiempo y que pueda honrar a Dios, aunque otros matrimonios se destruyan. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que te puedas mantener siendo luz en tu trabajo, aunque a muchos despidan. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seas luz en medio de la oscuridad. Y para que seas luz, inevitablemente tienes que dejar de ser oscuridad. El propósito de Dios, por medio de la oración, es que tomes la decisión de seguir a Jesús. Es que hoy le digas al Señor, Señor, si digo que soy de ti, entonces ya no me pertenezco a mí mismo. Pertenezco a ti. Me someto a ti. Te obedezco. Te busco. Tengo intimidad contigo. Me ocupo de buscar tu rostro. Mira, tiene que llegar el punto en tu vida de que Dios te hable en todo lugar. Que tengas tu intimidad con el Señor. Y que Dios te hable en todo lugar. Cuando camines a casa, cuando vayas de camino al trabajo, cuando pienses hacer algo o tomar alguna decisión en específico. Y eso no va a pasar si antes no pagas el precio de intimidad por el Señor. Si antes no disfrutas de su presencia. Si antes no te sometes a Él y le obedeces. Si antes no te entregas a Él como tiene que ser. Lo que tiene que ocurrir es que el Espíritu Santo pueda hablarte tan claramente a tu oído, en todo momento y en todo lugar, que te puedas identificar como un hijo de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Que tú sepas para dónde vas. Que tú sepas lo que Dios quiere hacer contigo. Que tú sepas cuándo Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos quieren saber?
Intimidad. Intimidad. Esto es más que la solución está en Dios. ¿Cierto que lo hemos escuchado? Solo Dios lo puede hacer. Entonces nuestra oración es: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Mira, yo lo escuché el domingo y yo sé que tú lo puedes hacer. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo creo en que tú lo vas a hacer. Dios no quiere que sea así. ¿Sabes cuándo vas a descubrir lo sobrenatural en Dios? Cuando puedas acercarte a Él sin pedirle nada. Ese nivel de oración. ¿Sabes cuál es ese nivel de oración? La palabra dice: ya el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que le pidan. ¿Sabes qué tienes que pedirle a Dios? Que su presencia esté contigo. Y es: dame de tu presencia, Señor. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia. Más de ti por medio de mí, Señor. Quiero tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. No quiero hacer nada sin ti. Delante de los ojos de Dios estoy. Mi oración hace muchísimo tiempo dejó de ser: Dios, dame. Dios, necesito. Mi oración es: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Necesito de ti. Necesito de tu amor. Yo sé que si te tengo a ti, lo tengo todo. Que si tú me llenas, entonces no me hará falta nada más. Señor, te necesito a ti. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.